Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuelga. Mi nombre es Álvaro, hoy me acompaña aquí Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, estamos un poco mancos, hemos perdido la presentación de Javier. Te ha tocado la responsabilidad hoy, la responsabilidad y no sé hacerlo. Bueno, ahí poco a poco. Antes de nada, como siempre, recordaros todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, @lacuelga_, en Instagram y Facebook somos @lacuelga_podcast y que nos podéis escuchar en YouTube, Spotify e iVoox. Guille, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy creo que el programa es bastante interesante, creo que repetimos además institución, tenemos la suerte de repetir institución. El primer programa que hicimos fue sobre Ana Morín en la Fundación Antonino Icinia, que podéis todavía verlo, aunque la exposición de hoy es la que cubre el espacio que antes tenía Ana Morín y que hoy nos acompaña su comisario Joaquín Jesús Sánchez, licenciado en Filosofía, máster en Arte Contemporáneo y que hoy viene a presentar una distancia insalvable en la Fundación Antonino Icinia. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Recordad que podéis visitar la exposición desde el 23 de marzo y que cierra sus puertas el 15 de junio. Así es, yo creo que los espectadores ya tienen los puntos clave y bueno, yo creo que también es momento de que Joaquín nos dé al menos un inicio ya. Vamos a ir un poco entrando rápidamente en lo que es la exposición, y es que la exposición es un proyecto bastante más amplio que el propio resultado que encontramos cuando nos adentramos a través de las puertas de ese edificio en Cerezales del Condado. No sé si nos puedes dar una pequeña clave, un pequeño resumen de todo lo que lleva esta exposición. Claro, sí. La exposición es uno de los productos de una investigación que se ha venido desarrollando durante los 3 últimos años, 2 años y medio, al amparo de la Fundación, y que parte de una solicitud que hice a través de una convocatoria que creo que la hacen anualmente, que se llama Nudo, y que ese año suelen ponerles así títulos un poco poéticos. Entonces ese año se llamaba La Tierra que Pisas o algo similar. Y yo aproveché para plantear una investigación en torno a la resistencia de los lugares sagrados. Es decir, a cómo espacios de poder y espacios semánticamente muy complicados, cuya instauración comporta toda clase de mecanismos mágicos, pero también estéticos, mágicos / religiosos, ¿no? Que nacen con la vocación de durar para siempre. Pues resulta que luego los edificios no están a la altura de las expectativas. Y eso también me parecía muy interesante. Y estudiando un poco, yo conocía la Fundación y además había conocido a Alfredo, el comisario, y a Alfredo Puente y a Zaida Llamas, que es la coordinadora general, me parece que es el cargo, hace muchos años en el CECAC, que yo creo que ellos acababan de empezar a trabajar en la Fundación, al menos ya estaba el edificio expositivo hecho. Nos conocimos ahí y luego pues nos habíamos reencontrado una vez, pero sin que nos causásemos una profunda impresión los unos a los otros. A la hora de ver cómo le podía meter yo el diente a esta convocatoria, porque soy particularmente malo presentando convocatorias, y yo gano muy pocas becas en mi vida, porque creo que lo hago mal, es decir, hay algo que no se me da bien. Recordé una intuición que había tenido hacía algún tiempo, visitando el Centro de Arte Contemporáneo, que está en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas, que es un espacio que históricamente ha sufrido toda clase de agresiones, desde ser tomado por los franceses en la guerra napoleónica, en la invasión de comienzo del siglo XIX, y se convirtió en un cuartel con sus caballerizas y tal, luego un tiempo que fue una cárcel, luego se claustró. Entonces, es un edificio que ha sufrido muchas transformaciones hasta que luego con la ocasión de la Expo del 92, pues se recupera para convertirse en un centro, en un museo de arte contemporáneo, un centro de creación contemporánea. Y pues eso, caminando un día con un colega, viendo alguna exposición, que no recuerdo, suelo repetir esto de esta manera, ¿no? Viendo una exposición que no recuerdo porque me fastidia mucho, porque a la historia le quedaría mucho mejor saber, pero no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Noté que el edificio nos devolvía la voz.
y cuando, claro, caí en la cuenta de que estábamos en una de las capillas y el edificio nos devolvía la voz porque había sido edificado para el canto. Y entonces me enterneció de algún modo pensar que el edificio se empecinaba en recordar aquello para lo que había sido levantado. Y que se resistía desde la debilidad, una especie como de acantonamiento, como de tozudez. Y esa idea de que un edificio puede ser tozudo, la verdad que me pareció interesante. Y anduve rumiando esa intuición durante mucho tiempo. Cuando sale el asunto de la convocatoria de la que os hablaba, claro, pues yo no conocía esta zona porque, como habréis notado por mi acento, yo soy sevillano. Entonces, aunque sevillano, marchinero, de un pueblo, no creo que luego tenga problemas al ir a casa en Semana Santa. Pero había notado eso, que estudiando la zona, que había 4 monasterios que quedaban muy cerca. Yo conocía de haber estudiado San Miguel de Escalada, que suele aparecer en los libros de historia del arte. Al menos en los libros de historia del arte, el bachillerato, que eran los que a mí me pillaba más cerca porque yo estudié filosofía, creo que lo habéis dicho en la presentación. Entonces, bueno, al notar que había 4 monasterios entre la ribera del Porma y del Esla, y que estaban además en unos estadios de conservación como crecientes, desde San Miguel de Escalada, San Pedro del Lonza, que está completamente destruido, sí. Bueno, y que ahora se puede medio visitar porque se ha hecho una consolidación en los últimos años. La verdad que yo no sé nada de arquitectura, pero me parece muy bien resuelta. Hasta el monasterio de Radefes, que creo que solo estuvo deshabitado 20 años en el siglo XIX, en que las monjas se fueron a Medina del Campo. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo pasó eso, pero bueno. Además es curioso que el único monasterio que nunca ha perdido vida contemplativa en un sentido, digamos, amplio, de no haber perdido, porque 20 años en la vida de un monasterio es muy poco tiempo, de un monasterio de fundación medieval, quiero decir, es muy poco tiempo. Es uno que está más o menos perfecto, pero que nunca se terminó, porque ese solo está la cabecera. Se murió la fundadora, los herederos encontraron mejor utilidad al testamento, y ahí echaron una pared y se quedó en lo que está ahora. Y sin embargo ha pervivido. Y luego fases intermedias de la destrucción, ¿no? Sandoval, que está... hay un claustro que medio se conserva, luego hay otro claustro que ha desaparecido, la iglesia, como se convirtió en parroquia, está modificada, el coro por lo visto estaba a los pies y en alto, y ahora está en el centro al modo de las iglesias alemanas, y Escalada, que bueno, sigue teniendo esa iglesia impresionante, pero que no deja de ser la iglesia monástica. ¿Sí? La parroquia ahora está medio y es donde están los sepulcros y tal, y que es una especie también como de almacén, y todas las dependencias monásticas, incluido el famoso scriptorium de Escalada en que se hizo el beato que ahora tienen los norteamericanos en la Morgan Library, todo eso ha desaparecido. Entonces, bueno, yo presenté, digamos, estos 4 casos de ejemplo y la hipótesis, ¿no?, de si un lugar puede resistirse, si los lugares sagrados son lugares que se acantonan, que se atrincheran en su significado, sobre todo porque nosotros seguimos siendo culturalmente cristianos. Entonces, como los espacios sagrados, su forma obedece a un significado, si no se interrumpe digamos, si no se interrumpe la transmisión de conocimiento, en el que tú sabes que las iglesias tienen planta de cruz latina y que la cruz latina es el artefacto en el que mataron al Redentor, y que la luz representa el bien, que las alturas es donde vive Dios, etcétera. Sí, estoy yendo hacia mucha vaguedad, pero si no se interrumpe eso, lo que te encuentras es con que esos espacios siguen siendo elocuentes de algún modo. Presenté esto. Me llamó Alfredo Puente, que es el comisario de la fundación, y me dijo: tengo una noticia buena y una mala. La buena es que nos ha interesado mucho, la mala es que no te vamos a dar la beca. Digo, pues mira, pues qué bien, un premio de consolación, otro más. Dijo, no, pero tenemos verdadero interés en que esto suceda, en que queremos acoger este proceso de investigación. Entonces, como no tenemos tampoco las cortapisas de las bases del concurso, la investigación pudo desarrollarse con una tranquilidad más apropiada a los tiempos que el proyecto requería. He estado durante 2 años y pico estudiando este asunto.
sobre todo haciendo mucho trabajo de campo. Es decir, me ha interesado mucho la dispersión de los bienes de esos monasterios, ver cómo se habían movido las piedras, qué lógicas habían seguido en sus desplazamientos, qué nuevos usos tenían muchos de esos en toda la cuenca, yo que en la ribera del Esla, ¿no? Sí, Claro, vas viendo cómo van apareciendo en los pueblos, aquí un pedazo de cantería, allí otro pedazo de tal, en la iglesia que está a 2 kilómetros aparece un cuadro, la iglesia que pilla cruzando la carretera tiene una escultura, ¿no? Intentar comprender cómo se habían dispersado esos bienes, por qué y qué uso tenían ahora. Claro, durante este proceso de investigación y durante esta parte como el trabajo de campo fueron apareciendo objetos que eran muy interesantes. Objetos que van desde esculturas, digamos, importantes, esculturas relicarios, hasta restos de cantería o elementos que consideraremos menos artísticos, pero que sí plásticamente, al menos desde las coordenadas de la contemporaneidad, podemos considerar como objetos dignos de ser expuestos o con potencialidad para convocar a otros objetos a su alrededor y generar un diálogo con ellos. Y de aquellos polvos estos lodos, porque 3 años después yo creo que ya yo bromeo mucho con la fundación, pero ellos creen que bromeo, pero yo lo digo en serio. Quiero que me pongan una plaquita en algún banco, como en los bancos estos ingleses, ¿no? Que ponen a la memoria de don fulano en este sitio que tanto odio. Pues no en el caso de odiarlo, pero me gustaría una plaquita allí a Joaquín, que estuvo aquí 3 años sacándonos el dinero y que se quede. Pero bromas aparte, es decir, ha sido un privilegio porque nunca me había encontrado con un contexto de trabajo tan hospitalario a los procesos que tiene una investigación, ni a los procesos que tiene una exposición, en el sentido de que creo que la fundación tiene 2 virtudes, y lo digo ahora que ya hemos terminado nuestra relación profesional y nadie puede acusarme de que les esté haciendo la pelota, pero de una parte, que la gente que trabaja ahí viene directamente del mundo de las artes, muchos casos que han sido también como freelance, lo que se llama independiente, que suena menos mal que freelance, pero ellos entienden lo que supone trabajar para las picadoras de carne que suelen ser las instituciones públicas que tienen que amoldarse a temporalidades, presupuestos y cortapisas que pueden estar diseñadas para hacer exposiciones o para calibrar, la siega de trigo de ese año, es decir, que obedecen a la frialdad y a la dureza de cualquier proceso burocrático, eso de un lado, y de otro que es gente que tiene verdadero interés en que las cosas se hagan y que se hagan bien, y tienen interlocución sobre el terreno y además pueden mantener un diálogo franco con ellos, es decir, no tienes una sensación de que simplemente estás respondiendo a un encargo que te ha hecho un cliente, sino que si los dejas, ellos se convierten en una parte activa del proceso, tanto de la investigación, porque siempre alguien te puede decir, oye, pues en tal sitio hay una cosa que te puede interesar, que a ti te pilla fuera del radar, pero también como de los procesos curatoriales. Primero porque hay gente que conoce muy bien la sala, conoce muy bien qué funciona y qué no, qué clase de visitante tiene la fundación, que es el objetivo, ¿no? el modelo ante el cual para el que debes pensar el discurso de la Expo, pero también gente que entiende que no intenta imponerte complicaciones de carácter, bueno, pues esta peana nos va a subir 25 euros el presupuesto y eso no lo podemos contemplar, porque si la exposición requiere que se haga tal elemento museográfico o requiere tal esfuerzo, para esta exposición hemos movido palés de cantería de un monasterio con una grúa que pesaba 36 toneladas colocada en el prado de al lado, mientras un vecino vigilaba que no cruzásemos sus lindes, porque si no iba a haber problemas, que es una cosa que un lunes con 8 grados de máxima a las 9 de la mañana no te apetece, ¿qué tal? Y hemos sacado un sepulcro del siglo X del jardín de unas monjas, de las monjas de Gadefes, con una pala retroexcavadora. Es decir, se han hecho cosas que sobre el papel dices, ¿cómo me están dejando hacer esto? Pero no es solo que te lo estén dejando, es que te están poniendo los medios para que lo hagas. Es decir, yo no he tenido que pensar,
porque además no sabría cómo hacerlo. ¿Cómo demonios se mueve eso? Yo estuve en el levantamiento glorioso del sepulcro, pero porque se iba a hacer la semana anterior para no hacerlo toda la misma semana y que no fuese tan agotador el montaje. Pero un día me llama Alfredo y me dice: Joaquín, no hemos podido sacar el sepulcro porque están blandos los prados. Que es como un título así como de un poemario de Rosalía de Castro. Pero, claro, te encuentras con toda clase de... Pues alguien de la fundación había hecho un cálculo de la densidad de la piedra para ver cuánto podía pesar. Otra gente había ido a hacer un sarcófago de madera para que al colocar las cinchas no se dañase la pieza. Otro se había ocupado de contactar con la gente que puede tener maquinaria para hacerlo, y otro se había ocupado de convencer a la madre de la visitación, que como se llama la abadesa, de que no iba a haber que no le íbamos a destrozar el prado y que si había algún problema, que iba un jardinero a tapar lo que se había hecho. Claro, pues son unas condiciones como idílicas para poder trabajar. Claro, y en este sentido, ya que la Fundación Cerezales se encuentra en el mundo rural, y dentro del mundo rural, más aún en el mundo rural, ¿existe alguna forma, ha habido diferencias a la hora de trabajar o comisariar esta exposición respecto a otras que se puedan plantear en ciudades? No. Bueno, hay un condicionante de carácter espacial, es decir, pues en Cerezales hay lo que hay, y eso implica que de cara a la producción de la exposición todo tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque si tú de repente necesitas una ingletadora y estás en Madrid, la ferretería más cercana está en un radio de 500 metros. Si te pasa en Cerezales, tienes que mandar una persona a León, claro, y eso retrasa los procesos del montaje, y además yo también creo que es irrespetuoso para con los trabajadores que están con los montadores. No puedes tener a la gente mano sobre mano allí porque tú no hayas contemplado. Eso es un condicionante. Por lo demás, no. Por lo demás, no, porque creo que la ruralidad en la que está la Fundación Cerezales no implica que los modos de hacer en el ámbito de lo material sean distintos. Es decir, no hemos movido los palos de piedra con tracción animal. Es decir, los bueyes no han movido. No hay una suerte como de romanticismo en lo rural. Yeah. Se trabaja igual que se trabaja en cualquier otra institución de primer nivel. Incluso en mejores condiciones, como digo, material y humanamente, es decir, con la implicación de todos los sujetos convocados a la exposición, desde montadores, diseñadores de la exposición. Pero mira, para que te hagas, Juan Manuel Villanueva, que es el diseñador de la exposición, vive en Zúrich. Él ha venido a ajustar cosas de la exposición en el proceso de fabricación de la museografía, tomar alguna medida que era necesaria, pero una vez que tenía hecho los planos se han mandado, es decir, no ha venido un heraldo a caballo a traer los planos desde Zúrich. Quiero decir que hay una cierta cosa de la ruralidad, sobre todo cuando se ve desde la ciudad, y de ciudades como Madrid o Barcelona, que está como trufado de... ¿no? Como si fueran poemas de Garcilaso, ¿no? De pastorcillos que están... No, se trabaja perfectamente igual, y Cerezales tampoco está en Laponia. Es decir, la gente que... Pero muchos de los trabajadores son de allí. Es decir, de los montadores, de la gente que hace la intervención son de allí, y son indistinguibles en su calidad profesional de alguien que pueda vivir en Nueva York. Ahora sí, tiene un enorme privilegio, que es, tú estás trabajando, miras por la ventana, y la visión es fantástica. Claro. Luego se te calienta un poco la cabeza porque ya no sabes lo que estás viendo, sales, te das una vuelta por allí, ves al burro, a Quintín, que es parte del staff animal, que es un concepto que a mí la verdad me tiene fascinado. Y claro, no sales y está la M30 con los coches dando vueltas, eso, y luego es gente que no tiene, como ocurre en otras muchas instituciones urbanitas, subcontratas. Es decir, la gente que trabaja allí, no viene en un sentido como un mercenario que hace eso y a la semana siguiente, sino que es gente que lleva siguiendo el proceso, a la cual se les ha contado, con la cual han sido parte de la búsqueda de soluciones de mucho tipo, desde el momento en el que se comienza a trabajar. Y eso engrandece mucho el modo en el que se trabaja.
Y por entrar ya un poco directamente a la exposición, igual puede servir para los oyentes que intentes definir en, no sé, 3-4 características o en 3-4 puntos en qué consiste la exposición, qué tengo que saber previamente o previo antes de entrar a la exposición y para que de alguna manera el espectador pues entre ya no sé si es bueno que entre condicionado, pero que pueda entrar condicionado con esas ideas. Creo que en base a la respuesta anterior, es verdad que la síntesis no es no tengo capacidad de síntesis. No es problemático, vale. pero lo digo para el espectador que igual vale. quiere adentrarse en la exposición y a veces... Sí, en un sentido como por intentar como resumir el posicionamiento de el planteamiento curatorial, ¿no? Una sinopsis. Esta es una exposición que se pregunta qué ocurre cuando coges bienes provenientes, en este caso de estos 4 monasterios, pero bienes provenientes de un espacio de poder, como son los templos, y de un espacio de poder muy cargado de significados, y los desplazas. Pero no los desplazas de un modo, préstame la Piedad de Miguel Ángel y la voy a colocar en este museo, sino objetos que ya están de algún modo desplazados en el lugar en el que están, porque no están en sus emplazamientos originales, porque hay los elementos de cantería, claro, las nervaduras de las bóvedas no estaban hechas para estar sobre un palé. Claro, es decir, que ya en su estado actual están de algún modo descolocados. ¿Qué ocurre cuando los sometes a una última alineación? Que es desplazarlos desde el lugar donde están depositados ahora y donde tienen una relación muy concreta con el espacio, ya sea el espacio ese, un armario donde están guardados o un altar, y se lo lleva a una sala de exposiciones contemporáneas, una sala blanca, en la cual se les fuerza a hablar con otros objetos artísticos que ya no son de su época, pero que también son objetos artísticos, que son obras de arte contemporáneo. Y entonces de ese encuentro, la exposición genera un espacio de convivencia rarísimo, ¿sí?, para el cual ninguno de los artífices de ninguna de las piezas, quitando los artistas que han producido piezas para esta exposición, pero medio, en el sentido en el que ellos sabían, mira, es que he encontrado este San Jeroteo que quiero mover, pero ellos no lo habían visto, claro, porque están produciendo cada uno en el lugar donde trabajan. Yo sabía cómo era el San Jeroteo porque yo lo había visto y además había trasteado con él. Es decir, en esas obras nadie pensó nunca que podían estar juntas. Y en todas ellas hay algo como de desordenado, como una especie como de intranquilidad, como si quisieran salir corriendo en algún momento. Y a eso es a lo que la exposición llama la distancia insalvable, que es una especie de ida y vuelta sobre el concepto benjaminiano del aura, ¿no? Una distancia que es inasumible por más cercana que pueda parecer. Y eso aflora en todas estas piezas. No aflora de una manera reverencial, es decir, no creo que te sientas como intimidado, que te vaya a dar ni un estendalazo, ni vayas a tener como la tentación de ir a rezarle a ninguno de los santos de ahí. Pero sabes que hay algo que aunque te llevases el santo es en la mochila, o alguna de las piezas, es decir, aunque las pudieses robar, o pudieses tocarlas, o pudieses, cosa que pido que no se haga, no sé que alguien use esto en mi contra en un juicio, pero pido por favor que nadie toque nada. Pero aunque materialmente pudieses, son todas piezas que son inasumibles. Es decir, que nunca van a bajar su guardia. Y en este sentido yo quiero aprovechar que eres el primer comisario con el que podemos hablar para preguntarte cómo es... Ya lo siento. No, hombre, no, todo lo contrario. Nos sentimos muy afortunados. En primer lugar, no hemos agradecido que lo estés suficiente aquí, que estés aquí con una agenda más tan apretada. En absoluto, no, un placer. Y bueno, y en segundo lugar también agradecer a la Fundación que ha sido la que también ha mediado un poco para que Joaquín esté con nosotros. Que me hayan traído aquí a punta de pistola. No, en serio, muchas gracias. Yo os agradezco mucho el tiempo y el interés. Pues yo quería preguntar
cómo ha sido todo el proceso de préstamo de obras, porque muchas veces, claro, el espectador no es consciente de toda la intrahistoria que hay detrás de cada una de las piezas. Además, concretamente, estamos al tratar con un patrimonio eclesiástico que tiene unos condicionantes de mayor que llevan sotana, unos condicionantes que llevan sotana. No, pero bueno, quiero decir que al final cuando estamos entre elementos que ya no solo no es un objeto de museo solo, sino que está es un elemento devocional, sí. En un elemento devocional adquiere una distancia también... Sí, insalvable a veces, sí. Sí, bueno, aquí con respecto a los préstamos se mezclan varias cosas, porque hay bienes que aunque sean de titularidad eclesiástica, pertenecen al pueblo en el que están. Porque la iglesia puede pertenecer al pueblo, a la junta vecinal o al ayuntamiento de turno. Hay otros que aunque sean de titularidad eclesiástica no se pueden mover sin permiso de patrimonio de la Diputación. Bueno, afortunadamente, y luego hay otros que pertenecen a titularidades eclesiásticas propias, es decir, el obispado no te puede autorizar un bien que pertenece a una orden religiosa, porque si las monjas dicen que no, el bien es suyo, es decir, no tienen capacidad. Que aquí se mezclan como dentro de la cosa eclesiástica varias jurisdicciones, como si quisiéramos, que no es el caso, sacar algo que pertenezca a la catedral. La catedral jurídicamente depende del cabildo. Entonces el obispo puede decir misa, pero si el deán del cabildo o la comisión de patrimonio que tenga el cabildo o lo que sea, es decir, que tampoco quiero decir, yo no soy experto en derecho eclesiástico ni nada por el estilo, pero es decir, que aquí hay muchas... en la mayoría de los casos, la solicitud de los préstamos ha sido bastante fácil. Es decir, ha consistido en explicarle al tenedor de la pieza qué se quería hacer, por supuesto, con la mayor de las transparencias. Se hicieron dosieres, se explicó todo con textos, para que nadie se pusiera nervioso, porque no solo en el ámbito eclesiástico, pero particularmente en el ámbito eclesiástico, la idea del arte contemporáneo se ve que evoca prácticas sacrílegas o algún performer desnudo corriendo. Si se preguntó si había desnudos, si había eso, no sé si en esta exposición, pero en otras que necesita algún bien que venga de una iglesia, si iba a haber decoro, si iba a haber ataques, digamos, un contenido contrario a la fe. Bueno, como no era el caso, tampoco hay ningún contenido a favor de la fe, pero no hay, vosotros habéis visto la exposición, no creo que haya nada que nadie se pueda sentir. Creo que cualquiera que entre se da cuenta que el tema es otro. O sea, claro, las obras forman parte de ese discurso. Claro. Entonces, bueno, se les ha explicado, por lo general han sido muy receptivos en el ámbito de lo eclesiástico. Y se tramitaron permisos a través del vicario del señor obispo y tal. Con respecto a la parte que tenía que aprobar patrimonio, creo que es la Diputación, espero no equivocarme, pero bueno, digamos el Poder Civil, por decirlo así, fue muy sencillo porque tuvimos una reunión con la persona responsable, se le explicó el proyecto, dijo que tenía mucho interés en que bienes que por lo general no se veían, a veces ni en las propias iglesias, porque están almacenados en un armario, ¿no? Se pudiesen encontrar durante unos meses en vista al público. La fundación además ya tiene un prestigio dentro del contexto local, con lo cual se sabe que es una gente que trabaja bien, que las condiciones de la sala son perfectamente adecuadas para la conservación. Entonces también fueron muy receptivos a la solicitud. Hemos tenido un par de problemas con un par de piezas, con unas piezas que deberían haber salido del archivo diocesano y otro cuadro que un Juan de Pareja hermosísimo, que Juan de Pareja, que era el esclavo de Velázquez, esclavo / asistente, pero esclavo al fin y al cabo, y que se dedicó, Velázquez creo que lo liberó en el segundo viaje a Italia, cuando bueno, vosotros sois historiadores del arte, sabréis más. Pero de hecho estuvimos hablando de él en el anterior programa. Pues entonces nada que no sepáis, pero pues eso, cuando se lo liberó, creo que porque a Velázquez lo hicieron miembro de la Academia de San Lucas, ¿no?, de pintura, como dádiva, tal, lo liberó y él se dedicó pues a pintar, a hacer el resto de su vida, sobre todo encargos eclesiásticos, cuadros de santos, cuadros devocionales y tal. Bueno, pues hay unos desposorios místicos de Santa Catalina que provienen del monasterio del Lonza,
que sabemos que provienen de ahí porque Jovellanos lo reseña en su diario una vez que él pasó por esa zona. Y bueno, y porque además casi todos los bienes de Eslonza acabaron en los pueblos inmediatamente cercanos, y Santa Olaja de Eslonza está cruzando la carretera, con lo cual, bueno, tiene sentido que ese cuadro acabase ahí. Por ejemplo, hay una copia del crucificado de Velázquez que está, me parece, si no me falla la memoria, en Palazuelo, que es otro pueblo muy cercano. En estos casos también tenemos los permisos del propietario de iure, ¿no? Del propietario titular de derecho, que es la Iglesia Católica, en este caso el Obispado de León, pero los tenedores de facto, es decir, la gente que tenga la llave, pues ha considerado que no tengan que ser esos bienes. Yo creo que es un error, porque es conveniente que el patrimonio, que por mucho que sea eclesiástico, no lo ha hecho la Iglesia con sus manitas, sino que la Iglesia es un estrato de la sociedad que durante muchos siglos ha aglutinado pues a gente del común que trabajaba para la Iglesia, pero que no recibía, digamos, la titularidad de esos bienes, y que, bueno, que creo que es importante que las obras de arte estén en el mejor de los, digamos, en la mayor parte del tiempo accesibles, sobre todo a gente que puede ser del pueblo de al lado, siendo que la demografía en León, el pueblo de al lado puede estar a 5 kilómetros, es decir, que está muy, muy al lado. Uh-huh. Hay separaciones entre pueblos menores a las separaciones entre barrios en ciudades, y que muy posiblemente no saben que eso es ahí, no lo han visto, no siquiera quiero entrar en esta cosa de poner en valor, que es una expresión horrenda, que parece que las cosas, salvo que entren en una lógica como del capital, ¿no? No son valiosas, ¿no? Sino que simplemente creo que es interesante ver cómo esas piezas pueden formar parte de discursos distintos a esto está en mi iglesia o está en mi archivo, que además en este caso, no por mí, sino por la fundación, era un contexto privilegiado en el que enseñarse, porque es un lugar que recibe a mucha gente y que las condiciones de conservación en muchos casos creo que son mejores durante el tiempo de la exposición que donde están. Pero bueno, hay momentos ya en los que cuando alguien se planta, pues ahí no hay negociación posible, es decir, tú no puedes discutir con nadie que no... Y en estos casos quiero, al igual que no parezca que estoy como abriendo una disputa con el obispado, porque gente del propio obispado se ha interesado mucho, es decir, ha viajado a estos lugares o a reunirse con los digamos, con los que no querían soltar la pieza, ni siquiera son encargados, en muchos casos siquiera son encargados, que es lo peor de todo, a intentar mediar con ellos, a tal. Al final han tomado la decisión de que el obispado no quería forzar a nadie a soltar nada. Es una decisión que a mí me parece cuestionable, porque si no estás al albur de que el que tenga la llave haga con eso lo que le parece, pero, por ejemplo, don Máximo Gómez Rascón, que es canónigo de la catedral, que es una persona a la que se le contó el proyecto al comienzo, porque es un hombre que tiene mucho conocimiento del patrimonio eclesiástico de esa tierra, se ha implicado personalmente, se han movido a agentes de asociaciones como Pro Monumenta, gente de las juntas vecinales de los pueblos de al lado, se ha tirado de contactos personales para intentar persuadir pero ante alguien que no quiere hacer algo, no hay manera de convencerlo. Sí, todo esto forma parte como una intrahistoria, porque luego hay unas cosas, tipo el Museo de León nos prestó un par de cuadros, un David y una Origonta, que son dos imágenes que llevan cabezas en las manos, que son interesantes para el discurso de la exposición, porque son elementos que están donde no deben, que es un poco una de los leitmotiv de la exposición, ¿no? de las líneas maestras. Y el director del Museo de León, que me parece que se llama Luis Grau. Sí, es que soy muy malo para los nombres, pero no cambiarle a nadie el apellido, pero si lo hago, pido sinceras disculpas, que es una incapacidad que tengo para retener nombres. Pero Luis Grau nos prestó casi por vía de urgencia
porque además estas piezas él había escrito sobre ellas, se las había estudiado y tenía como mucho interés en que se viesen en un contexto relacional muy distinto al el que están expuestos ahora mismo, en el que estaban expuestas hasta hace nada en el Museo de León, y esto se ha conseguido en unos plazos prácticamente milagrosos, porque sí, por lo general los préstamos han sido fáciles, todos los fáciles que puede ser un préstamo institucional. Luego ha habido pues necesidades como lo que os contaba hace un momento, que para mover 2 palés de cantería de lonza, pues claro, materialmente eso tiene una dificultad, que es una parte también del préstamo, que no solo que te dejen las cosas, que te las tienes que poder llevar. Pero sí, por lo general, quitando estos 2 casos, que la verdad es que me fastidia, porque creo que esas piezas tengan mucho sentido en la exposición y que han sido reemplazadas en el discurso curatorial, creo que con bastante eficacia, digamos. Un poco también por la ayuda de otros muchos agentes, y también por las discusiones que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido todos los que estábamos trabajando en la exposición, todo el equipo de la fundación y yo mismo, que se han resuelto bien. Pero, bueno, estaría muy bien que esas piezas también hubiesen estado. Y una vez ya se ha llevado a cabo todo este proceso de préstamo, sabemos qué obras van a estar y cuáles no. ¿Cómo se plantea el montaje de la sala? ¿Cómo se logra ese diálogo que busca la exposición? Pues mira, para esta exposición hemos trabajado como en varios tiempos. En uno, digamos, en que el comisario, que son esto terrible como lo ha hecho otra persona, ¿no? Que yo mismo me hiciese una serie de mapas conceptuales que intentaban explicitar, primero aclararme yo a mí mismo las relaciones que se establecen entre las piezas, en qué ámbitos de significado, en qué ámbitos semánticos operaban las piezas y cómo se interferían o se apelaban o se repelían estas piezas para poderlo hacer comunicable al resto de personas que estaban trabajando en la exposición. Una segunda parte es ver qué volúmenes tiene eso. Entonces yo hice un croquis. Yo soy muy malo con el diseño gráfico, entonces yo cuando me toca hacer exposiciones las hago en papel milimetrado, porque tardo mucho menos en dibujar los volúmenes sobre una cuadrícula que ponerme a trabajar con AutoCAD. Pero muy felizmente la exposición cuenta con el diseño expositivo de Juan Manuel Villanueva, que es un hombre muy preciso, muy preciso. Es alguien que mide los espacios en milímetros. Y los que conocéis la sala de la Fundación, sabéis que es una sala grande. Así que, tiene muchos milímetros. Tiene muchos milímetros, sí, pero él trabaja con una exactitud admirable. Entonces, durante bastante tiempo, estuvimos considerando pues ver, digamos, que él expusiese de qué modo puedan convivir los volúmenes de las obras, es decir, el espacio que ocupan en la sala, con las preocupaciones comisariales que yo tenía. Y eso era encontrar un punto de equilibrio, un punto exacto en el que funcionase, en el que se entendiese cuál era la relación que yo establecía como comisario entre esas piezas, que a mí me parecía que era pertinente establecer entre esas piezas, y cómo eso iba a funcionar en el espacio. Máxime cuando muchas de esas piezas no puedes improvisar con ellas, porque no son fáciles de mover, porque son delicadas, etcétera. También con la creación de los elementos museográficos. La exposición cuenta con una serie de tarimas que vertebran una médula central, que están hechas de conglomerado, que es un elemento como de hacer cajas de mudanza, una cosa así como de lo que está como en tránsito, a la vez que están sostenidas por unas patas de metal pintadas de negro, regulares pero muy pequeñas, que da como una impresión como de un palafito, ¿no? Como que esa inestabilidad esa estabilidad es frágil, que los materiales sobre los que se soportan no son materiales nobles, porque en muchos de estos casos el lugar en el que están esas piezas ahora, los bienes históricos, por llamarlos así, no están, digamos, sobre terciopelos, sino que están están en cajas, están sobre tarimas hechas pues de materiales muy espurios, tal. Entonces, la verdad es que la exposición, quitando encajes, digamos, lo que es el ajuste fino, que conlleva pues
dale a esos 15 centímetros de giro sobre su eje, muévelo 20 grados, una cosa que ya requiere estar en la sala mucho rato, en el sentido en el que los volúmenes no solo son lo que ocupa el espacio, sino también el peso visual que tienen las cosas. Hay unas piezas que tienen mucho color, que deben convivir bien con piezas que tienen como un peso histórico, el San Geroteo, por ejemplo, pero también un apóstol que hay sin cara, que viene del monasterio de Sandoval, que tienen un peso específico que va más allá del espacio que ocupan. Entonces tienes que poder compensar eso y ajustar en la sala, pero casi todo ha ido sobre plano, cosa que nos ha evitado muchos dolores de cabeza. Uh-huh. No, además creo que dentro de la propia exposición se puede observar que te encuentras en un espacio que está muy calculado, ¿no? Y creo que la sensación rápida es tienes una sensación continuamente de una tensión, una especie de tensión con el conjunto de obras, una especie de diálogo incluso con las obras que estás viendo y empiezas a... Creo que rápidamente vas cogiendo el punto o la idea que trasciende a las propias obras y que está dentro de la idea general de la exposición y ese carácter milimetrado. Y por entrar también un poco en las obras, en la elección, como antes has hablado de la negativa de muchas obras, de cómo te has enfrentado y cómo has resuelto esa negativa, ¿no? Con otras obras, con otro planteamiento de lo que iba a ir en ese lugar. Pero a la hora de volver un poco al punto anterior, las obras que has seleccionado, no sé si puedes darnos un poco también la clave de alguna de ellas, el por qué, o por qué te parece, por ejemplo, la más el obispo que también preside la exposición puede ser el ejemplo más fácil para que el público, a partir de igual de ese esquema, pueda ir al siguiente elemento. Claro, obras hay muchas y además de procedencias muy diversas. Siendo procedencias muy diversas, el estudio de un artista que la terminó de pintar una semana antes a el almacén de un museo. Durante la investigación fueron saliendo muchos objetos provenientes de los monasterios, pero no todos eran plásticamente interesantes. Y para mí era... no todos los que eran plásticamente interesantes servían, digamos, tenían... Uno puede tener la intuición, que aquí también te mueve mucho entre intuiciones. Creo que también cuando hablamos de los procesos curatoriales parece que lo tienes todo muy claro. Yo cuando llegué a montar, yo estaba deseando que llegase el martes, porque el lunes me voy a mover las piedras, para ver si las cosas encajaban, porque hasta que no las ves en la sala, el papel sostiene todo, y el AutoCAD también. Es decir, por muchos alzados que tengas, render y tal, hasta que tú no ves las cosas en su sitio, no sabes si te vas a estrellar y tu carrera se va a ir al garete por esa osadía. Ahora bien, por ejemplo, el San Geroteo es una pieza interesantísima por muchas cosas. Esencialmente, plásticamente muy interesante, es una escultura de muy buen nivel y además tiene una intrahistoria que es interesante, que es que es un santo que nunca existió, que fue inventado por un jesuita que hizo carrera, el padre, no sé si es Román de la Huerta o Román de la Higuera, siempre le cambio el nombre, pero bueno, un jesuita que se dedicó a buscarle fundadores notables a toda la diócesis española. Entonces, claro, nadie lo contradecía porque a nadie le amarga un dulce. Al poco de inventarse el San Geroteo, que era un varón apostólico, es decir, un señor que era discípulo de un apóstol, no recuerdo cuál, y que este señor le atribuyese la fundación de la diócesis de Segovia, los monjes de Sandoval, al poco que sí, un par de años, 3 años, encuentran el cadáver, además bien etiquetado, como corresponde. Si es un muerto que pone Santi Geroteo, digo, pues ya está, a funcionar. Lo mandan el muerto a Segovia y ellos se quedan con un pedazo de la mandíbula inferior, es decir, de la quijada. Si todo esto no fuese suficiente, claro, no te lo encuentras y no está simplemente fuera de su sitio, en el sentido de que no debería estar en ningún sitio porque es un señor que no existió, sino que está colocado a los pies de un altar, cuando es una pieza que claramente está hecha para estar en un retablo. Está ahí como arrinconado y además está colocado al lado de una señal amarilla que pone no aparcar. Y detrás, en el ara que custodia la reliquia, lo que pone es un cartel muy vacilante en el que pone no tocar. Y como toda protección mágica, es un cartel que pone no tocar y un cartel que pone no aparcar. Claro. Y para colmo, le han puesto la mandíbula en el pecho, en el esternón.
O sea, que hay todo un juego como de desplazamientos que si lo haces tú a propósito no te queda bien, no funciona. Dirían, bueno, estás rizando el rizo de una manera... Bueno, pues este tipo de piezas conviven con piezas que creo que quizás estoy hablando menos de ella de lo que debería, porque claro, las piezas históricas llaman mucho la atención, pero hay unas piezas asombrosas que, claro, porque el sanjeroteo para levantarle peso está excavado. Si lo ves desde la espalda, está ahuecado a hachazos, que es como se ahuecaban estas cosas, porque eso no lo iba a ver nadie nunca. Entonces, están en conversación, ¿sí? Hay como un juego de negativos, de vacíos, con unas piezas de Juliana Cerqueira Leite, que es una artista brasileña, una pieza de 2019 y 2023, me parece que son unas esculturas hechas con el vacío de su cuerpo. Hay una muy obvia en la que se ve como alguien que se está sentando y se ve como una especie como de stop motion, como las imágenes de estas las que se ve el caballo galopando, ¿no? Las de Muybridge, pero otras que son como su cuerpo seccionado, sí, como el vacío que deja el cuerpo. Entonces se ven las articulaciones, se ve el torso, se ven las rodillas, las manos, el hueco que dejan los pies, y monta una especie como de columna con esas secciones que parece una especie como de columna infinita de Brancusi, pero hecha con algo que es claramente muy orgánico, a pesar de que todo tiene un aspecto como plastificado, en el sentido de una especie como de yeso, ¿no? De yeso goteante, pero que ves claramente que son secciones de un cuerpo adocenadas, ¿no? Montadas una sobre otra. Pero también es que en esa misma zona hay un dibujo de Jorge Diezma, que es un chiste, que es Casimir Malevich pintando el natural. Sí, él está pintando el cuadrado negro sobre blanco, que es un cuadro puramente mental, sí, es una forma sobre... Está pintando como quien pinta un prado verde. Sí, está pintando con un caballete al lado de una especie de oquedad de la entrada de una cueva negrísima que parece que te va a chupar. Pero si ves la exposición desde ese sitio, también ves la trasera de las piezas de Luis Vasalo, una pieza que se llama Testud, que viene de una instalación que él hizo en 2018 que se llama Pequeño Larousse Ilustrado, que es una montaña hecha de cartón. Así, es como si fuera una tramoya, que guarda una relación muy evidente entre la forma que tiene el sanjeroteo, que es una forma picuda por la mitra, con la forma que tiene una montaña, que también es una forma picuda. Y que juega también una serie de desplazamientos tienes las piedras que están colocadas en el centro, que son piedras de verdad, junto con una piedra que está hecha de cartón, así que es una piedra de mentira. Y que además tiene como una forma parecida a un cuerpo. A mí me recordaba en la crónica de Nuremberg, en el famoso texto de, yo creo que es siglo XV, siglo XVI, cuando aparece la representación de la mujer de Lot, cuando mira a Sodoma y se convierte en piedra, la representación que hay, que es muy interesante, es la misma mujer de Lot, pero ya está como amortajada con un velo que parece pétreo. Es decir, es como si la petrificación lo hubiesen representado como que se cubre con un manto de sal. Pues la montaña tiene un poco ese carácter. Me recordaba plásticamente, es decir, formalmente, a esa representación de la crónica de Nuremberg. Pero, claro, justo detrás de San Jerónimo, que parece que está mirando arriba, como las representaciones de los padres de la iglesia, a que le venga el Espíritu Santo, lo que están mirando es un sol radial que está tomado de una de las siluetas que están en una de las lápidas del pórtico de escalada, o sea, una cruz patada y un sol y una luna a los lados, que son símbolos apocalípticos, ¿no? Al comienzo y al fin, que, claro, está hecha en contrachapado, pintada amarillo, de un amarillo muy poderoso, que no mira directamente en San Jerónimo, porque está colocada arriba una especie como de primer motor, porque esa pieza, por la distribución de los radios, parece que está como girando sobre su propio eje, que a la vez como que descentra la mirada del jeroteo y parece que está como alumbrando por el eje que tiene la pieza contra la pared. Parece que está mirando, que está como quemando con el sol el montículo de piedras que hemos traído, es decir, los palés de piedra que vienen de San Pedro del Lonza. Sí. Pero es que de frente tienes una pieza extraordinaria de Martínez Bellido, que es son unas fotos que parecen como fotos de vida microscópica, pero que son la degradación de la película fotosensible de unas placas de vidrio, que se relacionan con las placas que no conseguimos del archivo diocesano, pero que también esa cosa como de líquenes te las encuentras, ese mismo motivo, sobre las piedras del Lonza, que están cubiertas de líquenes. Pero cuando te mueves a la derecha y te encuentras la cabeza,
que es la cabeza que le falta al sanjeroteo, de los portadores de cabeza. Y en el centro tienes la pieza de Raquel G. Ibáñez, que es una pieza que está basada, que arranca, que está grabada en órganos históricos, en órganos del 18, de comienzo del 18, sobre la expiración de un órgano, es decir, sobre un instrumento que está siendo forzado a agonizar, una especie como de estertor, porque los órganos, si dejas de soplar el fuelle, el sonido decae. Y hay una pieza de Arbopar que se llama Annum per Annum, que tiene una indicación al final del primer movimiento que dice que hay que apagar los fuelles del órgano. Entonces, esa idea como de esa explicación, ¿no? Como de ver qué pasa cuando el soplo abandona el instrumento, pero cada vez requiere como de muchos cuerpos, porque un órgano parece que es una cosa automática. Pero claro, hace falta mucha gente para que un órgano funcione. Y todo eso parece que está visto por el mueble en el que están dispuestos los dibujos de José Miguel Pereñíguez, que también han sido hechos para esta exposición, que Pereñíguez es un dibujante exquisito a mi juicio, que ha hecho una serie de dibujos en torno al cuadro que no tenemos de pareja, porque forma sobre el espacio que forman los cuerpos en ese cuadro. Porque ese cuadro es interesantísimo, la especialidad que se crea por las telas que llevan los santos. Pero también sobre una especie como de derivación del dibujo en cómo sería un interior posible de San Miguel de Escalada. Porque él piensa, todo comienza con el iconostasio, ¿no? Claro, pensando en las cortinas, cómo cerrarían las cortinas estas para durante la misa. Entonces, ¿qué pasaría si las cortinas fuesen todo? Si el propio iconostasio estuviese hecho de cortinas. Entonces el dibujo empieza como a tomar su propia iniciativa y a girarse. Y el modo en el que está colocado el mueble recuerda una especie como de caballete, como si desde un extremo de la sala alguien que estuviese tomando apuntes viese el resto de piezas. Pero claro, el valor documental ahí está negado por la autonomía del dibujo, que está también negado por las 4 piezas que hay de Sánchez del Pando, que son unas piececitas, unas fotografías del año 42, de la única iglesia, no sé si es la única, pero una de las muy pocas iglesias que ardieron en Sevilla el 18 de julio, porque los mismos que le metieron fuego, que eran de la CNT, eran hermanos de la misma cofradía. Entonces se le metió fuego y se apagó muy rápido. Pero el Sánchez del Pando que fue contratado por Falange, hizo una foto de la restauración como si aquello fuese prácticamente, pues no sé, la caída de Babilonia, para propaganda sobre el terror rojo que había asolado Sevilla, cuando Sevilla cayó el 18 de julio por la tarde. En Sevilla apenas hubo guerra, hubo una represión larguísima, pero tal. Y luego la documentación de las placas estas de Bilger, que están tomadas como de mi archivo personal porque queremos llevar esas imágenes, una especie como de triple alejamiento, ¿no? Ya no es la placa que no nos han prestado, ni es la imagen que contiene la placa, sino es la foto de alguien que encuentra la placa y la ve. Y esa es la relación como que se establece entre todas las piezas. O sea, al final están todas las piezas relacionadas entre sí, hay un discurso muy trabajado y yo casi me he hecho hasta una reconstrucción mental de la exposición. Con esta breve explicación, desde luego que yo creo que los espectadores van a tener ganas de ir a poder ver todas estas relaciones, y los que hayan ido, yo creo que si algo se les ha escapado, por lo menos puedan encajarlo de nuevo. Recordar que hasta el 15 de junio, que hasta nadie vaya al 16, no. Que ya no se van a encontrar nada. No. Yo la verdad es que podría seguir aquí un rato mucho más largo, pero por tiempos, para todos, vamos a ir poco a poco cerrando, pero sin antes terminar explicando un poco cómo funciona nuestro programa, y siempre hacemos una pregunta final. Me han advertido. ¿Te han advertido? Me han advertido. En este caso, pues ya casi no voy a tener que explicar nada, pero como nuestro nombre de programa indica, La Cuelga es este obsequio que se da durante el cumpleaños en la región leonesa, que tradicionalmente, pues Álvaro ha sido su cumpleaños recientemente y ha tenido una cuelga tradicional, que igual pueden ver con roscas... con rosquillas, con lo que había en los pueblos, ¿no? Al final... Y que poco a poco ha evolucionado a esta cuelga que podemos ver aquí en nuestra propia mesa en este caso de chucherías. Pero bueno, cada invitado va añadiendo algo muy personal. Entonces siempre preguntamos que qué añadirías tú, o qué sí o sí tendría que estar en tu cuelga de cumpleaños. ¿La cuelga se coloca sobre el cuello de la gente? Sí. Vale, Lo que es un collar. Han dicho ya cosas que para colgarlo ya dificulta por contextualizarte. Se han dicho desde tacos de cecina, botellas de vino, bueno, chuletillas. Sí, la gente lo ha tomado ampliamente, de forma amplia. Claro, a mí cuando me advirtieron que hacías esta pregunta,
Me dijeron, no, es una gente estupenda, se estudia todo mucho, son muy agradables, pero hacen una pregunta al final que es la única que se mantiene. Entonces yo hice mi pequeña investigación sobre qué es una cuelga y me acordé. Yo nací muy pronto, que es una expresión que me gusta así porque queda como paradójica. Sí, yo soy soy el primogénito de mis padres, que son los primogénitos de ambas casas, y mis abuelos son todos primogénitos. Entonces, como nací muy pronto, yo conocía a bisabuelos, tíos bisabuelos, tíos tatarabuelos, tal. Y cuando me hablaron de lo que era una cuelga, me acordé de una tía de mi abuela, la tía Antonia, que hacía algo a los sobrinos y que a mí me pilló porque claro, sí, ella murió, yo tendría 8 o 10 años, una cosa así, con lo cual tengo bastante recuerdo, 12 años, una cosa así, que ensartaba en un cordón monedas de 25 pesetas, sí, estas monedas que tienen un agujerito al centro, y te daba, no sé si era el equivalente a 1.000 pesetas, 5.000 pesetas, no recuerdo lo que era, pero ella, claro, necesitaba muchas moneditas para hacer eso. Y una especie como de cosa casi religiosa. Cuando cumplías o ibas a hacer la comunión o algo así, había una fecha, 8 años, 10 años, una cosa así, y ella, en una cajita de madera, guardaba eso ahí como doblado y te lo daba y te lo colocaba. Entonces yo metí una moneda de 25 pesetas, porque además ya a estas alturas de la película tiene una cosa como arqueológica, ¿no? Porque ya la gente no sabe lo que son 25 pesetas. Ya somos todos muy viejos. Pero sí, una moneda de 25 pesetas. Perfecto. Muy interesante, la verdad es que yo creo que el más original, yo creo que, todos, que... A ver, te puedo decir cualquier barrabasada, pero como esta sabía que me la ibas a hacer, me la había estudiado un poco. Muy bien, muy bien. Pues, No estaba pensando, ¿moneda de 25 pesetas tal cual o hacemos una moneda de 25 pesetas de chocolate? No jodas. tal cual. No me vengas con simulacros y además la moneda de chocolate es un chocolate muy malo. No, 25. No sé si encontraréis. Si la necesitáis porque hacer una cuelga yo final. Creo que, bueno, estaría bien buscarlo. hacerla, sí, pero sí. El problema va a ser... El taco de cecina. El vino, todo. A ver, ¿a quién es el guapo que le pones eso en el cuello? A ver, si el vino es bueno, yo estoy dispuesto a sacrificarme. Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el programa de hoy. Recordad siempre las redes sociales, Guille, haznos el favor. Twitter, Facebook, que aunque no lo parezca tenemos, Instagram, y luego si quieren ver el programa, YouTube, Spotify e iVoox. Lo del Facebook también es un poco arqueológico. Sí, ahí está el encanto. Sí. Pues nada, cerramos ya este programa. Esperemos que os haya gustado. Comentad qué os ha parecido y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.